Y eso es lo que sucede hoy en día también con el enemigo de nuestras almas, con Satanás. Él no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad, y aunque esté organizado, y aunque dice la escritura en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, con gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales, tenemos que entender que Cristo Jesús exhibió todas las autoridades y todos los poderes del mal al mismo diablo, triunfó sobre ellos en la cruz y los expuso públicamente avergonzándolos. Cristo Jesús quitó toda la autoridad y todo el poder que el mismo diablo había adquirido en el principio cuando Adán se subyugó, se sujetó a sus mentiras. Cuando Adán pecó e hizo caso junto con su esposa a lo que el diablo había hablado y cómo los había engañado y cómo ellos comieron lo que el diablo les propuso, dice la escritura en Romanos 6:16, que aquel que se sujeta a alguien para obedecerlo se convierte en esclavo de ese alguien. Así es que el hombre se sujetó en obediencia a la mentira del diablo, de Satanás, de la serpiente. Y entonces entró el pecado y el mundo quedó bajo el poder del maligno. Ahora, ¿el mundo sigue bajo el poder del maligno? Sí, sigue bajo la potestad o sigue bajo el gobierno, la inspiración del príncipe de la potestad del aire, pero ahora este príncipe y sus gobiernos y sus gobernantes y sus huestes, digámoslo así, no tienen ningún poder. Pero ¿qué hacen? Utilizan el engaño, la mentira, el pecado, la incredulidad, para que el mismo hombre les dé autoridad y poder. Es decir, el diablo no tiene poder excepto el poder que el mismo hombre le dé. El diablo no tiene poder, pero toma poder de cuando el hombre cede su poder a él a través del pecado, a través del engaño, a través de la mentira, a través de dejarse engañar, a través de recibir la mentira, a través de recibir la incredulidad. La enfermedad no proviene de Dios, no proviene del cielo. La enfermedad es por causa del pecado. La escasez no proviene del cielo, no proviene de Dios, es por causa del pecado. La depresión, los pleitos, las contiendas, los sufrimientos, todo de lo que Cristo Jesús ya nos redimió, no proviene de Dios, no proviene del cielo, no proviene del reino, sino proviene del pecado, proviene del mal. Así es que el diablo utiliza todas estas cosas para hurtar, matar y destruir, y para que los hombres e inclusive los creyentes cedan o vivan conforme a su potestad, conforme a sus engaños, conforme a sus mentiras. Por eso hemos dicho que es muy importante que el creyente se mantenga renovando su mente con la palabra, se mantenga perseverando en la palabra, no permitiendo la incredulidad, porque cuando viene la incredulidad, viene el pecado, y entonces cuando esto sucede, le damos oportunidad al diablo a que se enrole en nuestras vidas, en lo que hacemos, y el diablo no viene a tratar bien a nadie, sino viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es que entonces hace lo mismo el diablo. Viene y te manda un mensaje intimidatorio. Te dice, estás enfermo. Viene y te manda un mensaje intimidatorio. Te dice, tienes problemas económicos, vas a ser pobre siempre. Viene y te da mensajes intimidatorios. Aquella persona no te va a perdonar, aquella persona te va a hacer daño. Aquellos tienen algo contra ti. La familia ya no te quiere. Tú eres rechazado. Viene el diablo continuamente contra todos los hombres, pero contra los creyentes nacidos de nuevo, a traer mensajes intimidatorios. Por eso el evangelio de Cristo son buenas nuevas que te empoderan, pero no te empoderan como persona, no te empoderan en tus virtudes, te empoderan con el Espíritu de Dios que mora en ti, con el poder de Dios que mora en ti, con el bautismo de Dios que todo creyente nacido de nuevo debe recibir para vivir una vida victoriosa en Cristo. El evangelio, las buenas nuevas te empoderan. Las mentiras, las noticias, y discúlpeme que lo diga así, pero todo aquello que va en contra del evangelio, todo aquello que diga muerte, que diga enfermedad, que diga escasez, que diga fornicación, que diga adulterio, homosexualismo, que diga toda clase de perversidades y maldades, depresión, asesinatos, rechazos, divorcios, problemas de los padres con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que dé alarde y que
honre y que exalte todo este tipo de cosas, son como mensajes intimidatorios, inseguridad. Son mensajes intimidatorios del diablo hacia los hombres. Usted puede leer todos los días el periódico, no sé si todavía existan, pero los periódicos que eran amarillistas, en donde si trae cada periódico, cada ejemplar, 300 noticias, 250 noticias, son noticias de accidentes, de muertes, de robos, de maltratos, de problemas, de dificultades, y el resto son anuncios. Ahora, si usted compra o adquiere un periódico o ve las noticias, pues a lo mejor las noticias no hablan el 95% de este tipo de cosas terroríficas, pero el 80% lo hablan de malas noticias y el otro resto son anuncios. Normalmente las noticias de este mundo no son buenas noticias. Cosas que parecen buenas, pero realmente no son buenas, porque pueden ser engaño, pueden ser mentira, porque recuerde que el diablo no solo es astuto, sino que es muy persuasivo, engañador, sigiloso. Por eso nosotros tenemos que perseverar en la palabra, poner nuestros ojos en Jesús cuando Él es el único y debe ser el primero en nuestras vidas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nosotros permanecer siempre en una actitud, perseverando en la palabra para conocer la verdad, hasta que alcancemos libertad y permanezcamos en ella en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que Elías